Sean bienvenidos nuevamente amigos a la tercera parte del video de creación de formulario de registro y de login con HTML, CSS y JavaScript. En este video vamos a estar realizando la validación ya de nuestro formulario. En el anterior video, en el anterior capítulo, lo que hemos hecho es realizar ciertas modificaciones a nuestro formulario, como por ejemplo agregar en este caso las alertas o la creación de alertas, la creación de mensajitos, como por ejemplo este de acá, este mensaje de acá. Hemos trabajado con nuestro HTML y CSS para poder agregarlas debajo de cada uno de nuestros inputs y ya luego con JavaScript, que lo vamos a estar haciendo en este video, añadirlas dinámicamente. También hemos personalizado para que nuestro input de esa forma tenga este color de borde de color rojo y de igual manera en cada una de los inputs o de las entradas. Al momento de registrar, lo que pasaba era que nos salía un mensaje. Este mensaje, todos los campos son obligatorios. Esta alerta obviamente se tiene que crear 100% con HTML y CSS y lo hicimos en el anterior video. Solo que en este caso lo hemos desaparecido para que de esa forma ahora en este video lo agreguemos dinámicamente. De igual manera, en la parte de iniciar sesión, por ejemplo, a la hora de agregar un correo, de igual manera no podemos agregar un correo, entonces estas notificaciones las hemos creado. Además, hemos agregado ciertas modificaciones en nuestra estructura de nuestro HTML, como por ejemplo, hemos agregado clases, hemos modificado algunos placeholders, hemos agregado atributos name, que en el primer video no lo habíamos hecho. Ahora en este tutorial vamos a estar empezando con la validación de nuestro formulario y vamos a estar validando para que el usuario no pueda ingresar ningún carácter erróneo. Verán que por esa parte, si yo le doy en iniciar sesión, no puede iniciar sesión. De igual manera en la parte de registrar, si yo le doy en registrarse, no puede registrarse. Solo en este caso se puede registrar si el nombre es válido, o el correo en este caso es válido, o la contraseña es válida. De esa forma me va a simular el envío del formulario enviado correctamente. Obviamente vamos a hacer una tercera sesión para poder registrar los datos en una base de datos. Para ello, repito, vamos a estar utilizando PHP y MySQL. Lo había mencionado en el anterior video y es más, todo iba a ser un video completo, pero decidí organizarlo de esta forma para que el video no se haga mucho más largo. Entonces, sin nada más que decir, ya vamos a empezar. Antes pues tengo que decirte que si estás interesado en realizar esta validación de formulario y no viste el video anterior, lo puedes hacer obviamente para poder aprender a crear las alertas, qué cosas hemos modificado y todo eso. Sin embargo, pues de igual manera te voy a estar dejando el código en la descripción de este video para que de esa forma lo puedes descargar y puedes seguir el tutorial y aprender a cómo validar este formulario. Así que descárgalo. Si no sabes descargar, pues de igual manera te dejo acá un video de mí, obviamente, para que de esa forma puedas aprender a cómo clonar un repositorio desde GitHub de dos formas, ¿ok? Y cuáles son las diferencias, te muestro ahí cómo lo puedes hacer. Y nada, ya vamos a empezar de una vez. Bien, entonces vamos a abrir nuestro proyecto ya descargado, o si lo tienen ya listo en un editor de texto, como en este caso sería Visual Studio Code. Ese es el editor de texto que más uso yo. La verdad es que nunca he probado otro editor de texto, aparte del bloc de notas, que no se considera obviamente un editor de texto, sino pues un bloc de notas. Pero bueno, simplemente tenemos que abrir nuestro proyecto y aquí es donde vamos a desarrollar todo lo que es la funcionalidad de nuestra validación, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer antes es enlazar nuestros archivos. Por ejemplo, por esa parte, mi archivo de index.html ya tengo ya enlazado mi script.js, la de register y la de login. Estas tres líneas de código tienen que estar tal cual porque estamos accediendo a la carpeta de JavaScript y dentro de esa carpeta de JavaScript se encuentran nuestros dos archivos, la de login y la de register. Bueno, este también la voy a mover dentro, ¿ok? Para que de esa forma quede, ahí está. Entonces, todos los archivos JavaScript tienen que estar dentro de la carpeta JS. Entonces ahí ya lo tendríamos. Ahora, una vez enlazado ya, vamos a ubicarnos en nuestro archivo de register.js. Por esa parte me voy a crear una variable llamada forRegister, ¿ok? Porque voy a acceder a mi formulario de registro. Entonces con document.querySelector me voy a traer ese formulario form-register. Vamos a estar trabajando primero con el formulario de registro. Si yo, por ejemplo, acá yo le doy un console.log a form-register, verá que por mi navegador, bueno, no le he abierto todavía, y la voy a abrir, ok. A ver, index, simplemente le voy a dar open with live server. De esta forma verán que ahí ya me trae for login con register, básicamente el elemento con el que vamos a estar trabajando. En JavaScript hay un evento que se conoce como submit. El evento submit lo que nos va a permitir es que al momento de darle en el botón de registrarse, pues nuestro formulario se va a enviar. Verán que por esa parte, si yo le doy clic a registrarse, la URL de mi navegador de esta página cambia totalmente. Dice HTML, este de signo de interrogación cerrado significa que hay un espacio, username igual y user email están vacíos todos los campos.
Entonces, por defecto, nuestro formulario se envía a través del método de get. Generalmente cuando nosotros vamos a estar validando o registrando nuestros datos en una base de datos, vamos a estar utilizando el método de post, porque lo que permite el método de post es ocultar básicamente todos los campos, bueno, ocultar el envío de nuestros campos para que de esa forma nuestros datos hacia el servidor viajen de forma segura. Si nosotros lo colocamos en la URL, obviamente cualquier persona lo va a poder observar hasta nuestra contraseña, entonces eso sería muy terrible, ¿verdad? Entonces lo mejor pues es que nuestro dato viaje de forma secreta. Bueno, esto de enviarse nuestro formulario, verán que ahí se envía cada vez. Tenemos que prevenir una vez que nuestro formulario básicamente esté vacío o erróneo los datos. No queremos enviar nuestro formulario si los campos están vacíos. Entonces, si están correctos y llenos, pues ahí sí lo vamos a tener que enviar. Y de forma secreta, obviamente. Pero en este video, bueno, vamos a estar evitando que se envíe nuestro formulario para que de esa forma trabajemos las alertas. Entonces, para eso, por esa parte, por mi archivo de JavaScript en register.js, lo que voy a hacer, vamos a decirle form register.adventListener. Vamos a escuchar ese evento. El evento se llama submit. Acá simplemente le vamos a pasar como parámetro el evento. Y acá vamos a decirle, por ejemplo, console.log formulario enviado. ¿Okay? Como para simular formulario enviado. Entonces voy a abrirme nuevamente mi consola. Y si le doy en registrar, se verán que ahí dice formulario enviado. Pero se recarga mi página. O sea, se simula el envío. Sin embargo, como ya te mencioné, para prevenir eso vamos a estar utilizando un método que se conoce como e.preventDefault. Esto va a prevenir el envío de nuestro formulario y una vez que le dé clic verá que ahí ya nos envía nuestro formulario. Voy a actualizar nuevamente esto, o si no voy a borrar todo esto de los datos que se han enviado en la URL. Entonces de esa forma al momento de darle en registrar ya nos envía por la URL o se previene ese envío de mi formulario. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces, además de colocar prevenir el envío, también vamos a estar ejecutando una función enviar formulario. Esta función de enviar formulario, o dentro de esta función de enviar formulario, vamos a estar programando la funcionalidad para que de esa forma comprobemos si está viajando, si se han insertado datos correctos o se han insertado datos o no se han insertado nada. Entonces, función enviar formulario y simplemente acá vamos a colocar un comentario. Validamos el envío de formulario. Ahí está, listo. No vamos a hacer nada por lo pronto porque todavía nos falta validar si los campos están vacíos o están llenos. Entonces simplemente por esa parte vamos a estar validando nuestros datos. Me voy a traer 3 expresiones regulares para que de esa forma validemos todos los campos. En un momento te explico qué son las expresiones regulares. ¿Qué son las expresiones regulares? Por esa parte tengo 3 variables que almacenan 3 expresiones regulares. Son un montón de caracteres que a simple vista no tienen ningún sentido. Sin embargo, es pues más fácil de lo que parece. Lo que significa realmente las expresiones regulares es que son patrones que nos van a permitir validar algo. Por ejemplo, aquí este patrón de acá nos dice que simplemente acepten caracteres de A a la Z que sean minúsculas, además que sean en mayúsculas, de 0 al 9 y además que incluya guión bajo que sea guión de 4 a 16 dígitos. Eso es lo que estamos validando en la primera expresión regular que sería para el nombre de usuario. Por eso es que le puse con el nombre de username regex, que es para evaluar el campo de nombre de usuario. Estas expresiones regulares te vamos a estar utilizando para validar los campos. Si un campo, por ejemplo, no es evaluado como true por la expresión regular, entonces nos va a traer un false, true or false. Y para ello vamos a estar utilizando un método que se conoce como test o método de testear, algo así. Entonces simplemente vamos a ir testeando cada uno de nuestros inputs con cada una de estas expresiones regulares y de esa forma va a ir pues evaluando si se cumple o si es admitido bajo las reglas o bajo los parámetros de esta expresión regular. De igual manera para el email, porque en el email también tenemos un montón de caracteres que a simple vista no tienen ningún sentido, pero lo que estamos diciendo acá simplemente es decirle, hey, me vas a admitir en este caso valores de A a la Z que sean en minúsculas o también pueden ser en mayúsculas de 0 al 9, que sean guión bajo, que sea en punto, y además también vamos a tener que incorporar obligatoriamente un arroba porque obviamente un correo sí o sí tiene que tener un arroba. Luego del arroba obligatoriamente también tiene que tener algo de texto. Puede ser en minúsculas o puede ser en mayúsculas. También algo de números si es posible. Entonces luego también obligatoriamente de ese texto vamos a tener que incluir un punto.
luego del punto obligatoriamente tiene que ir el dominio, como por ejemplo com, puede ser go, puede ser el dominio de alguna empresa en particular o en específico. Y de esa forma hemos construido nuestra expresión regular. Hoy en día, construir una expresión regular, la verdad es que es mucho más sencillo a como era hace 2 años o a como era hace 1 año. Porque generalmente lo que se hacía, pues antes de que apareciera la inteligencia artificial como ChatGPT por ejemplo, era buscar o googlear básicamente páginas web donde ya se habían trabajado con expresiones regulares como email, para el password. Entonces lo que hacías era buscar en páginas, en proyectos que ya se habían realizado y entonces copiabas la expresión regular. O si no, pues lo construías desde cero, cosa que pocas veces se hace porque en realidad es algo innecesario construirlo desde cero una expresión regular. Hoy en día, pues como tenemos herramientas como ChatGPT, Google Bar, Gemini, aunque Google Bar y Gemini son lo mismo, pero podemos construir expresiones regulares con esas inteligencias artificiales. Simplemente le decimos pues como prompt, hey ChatGPT, construyeme una expresión regular que tenga esos parámetros. Por ejemplo, le puedo decir que admitan texto en minúsculas o mayúsculas que sean de 5 a 10 dígitos. Y con esas descripciones, ChatGPT nos va a traer una expresión regular totalmente personalizada. Sé que me estoy tardando un poco ya con la explicación de las expresiones regulares. La última que tenemos es password regex, que va a ser para evaluar nuestro campo de la contraseña. Simplemente le estamos diciendo acá pues que admitan caracteres de 4 o 12 dígitos. Nada, con estas 3 expresiones regulares vamos a ir evaluando nuestros campos, ¿ok? Entonces, antes por ejemplo de ejecutar nuestro código, generalmente lo que se hace o lo que se recomienda es ejecutar el código JavaScript cuando el documento de nuestra página web haya cargado completamente. Esto nos va a permitir pues evitar muchos errores, porque generalmente si no ejecutamos el código una vez que haya cargado nuestra web, a veces pues primero carga el código de JavaScript y como no encuentra el elemento que se ha cargado anteriormente, que es el de nuestro HTML, nos trae errores o no funciona correctamente nuestra aplicación o nuestra web. Para hacer eso necesitamos utilizar un evento. Este evento es muy utilizado y se conoce como DOM Content Loaded. Entonces para hacer eso simplemente vamos a colocar por esta parte document.addEventListener de igual manera, porque es un evento, y vamos a utilizar el evento de DOM Content Loaded. Simplemente vamos a decirle por esa parte que pues cuando nuestro documento haya cargado se va a ejecutar todo este bloque de código del phone register que hemos creado. También vamos a estar declarando otras funciones aquí adentro, ¿ok? Como por ejemplo, pues evaluar nuestro campo. Entonces, para evaluar nuestro campo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que primero tener nuestro input, pero hasta ahorita no tenemos nuestro input. Entonces, para traer nuestro input, por esta parte me voy a crear una variable llamada input email, ¿ok? Input user primero, porque es el primer input, document.querySelector, y me voy a traer el input. Ese input está en este caso dentro de mi clase formSelector. Me voy a traer de input de esta forma. Es por eso que anteriormente ni siquiera lo declaré un ID, porque puedo obtener de esa forma o puedo acceder de esa forma a mi input. Simplemente le voy a decir que es un input. En este caso es de tipo texto, ¿ok? Es de tipo texto. Ahí está. Tengan mucho cuidado con las comillas. Si ya utilizan una comilla doble en una expresión, entonces obligatoriamente tiene que ser de comilla simple lo que hay dentro, si no puede también saltarse con las comillas. Por esa parte me voy a crear la de input email, document.querySelector. Me voy a traer en este caso la de formRegister, igual manera formRegister, y me voy a traer el input de tipo email, ok, email. Finalmente nos traemos el input de tipo password. Entonces input pass la voy a declarar de esta forma, document.querySelector, y me voy a traer formRegister input. Ahí está, y el tipo de input es el de tipo pass. Listo, tenemos ya nuestras 3 variables que almacenan básicamente nuestros elementos, que son los inputs. Ahora, para poder acceder a nuestro primer input, ¿cómo lo hacemos? Simplemente pues decimos input.user y vamos a estar trabajando con un par de eventos. Los eventos se conocen como, por ejemplo, el evento click, que nos permite interactuar dándole clic a un elemento. Por ejemplo, al momento de darle clic a un menú sándwich, entonces lo que hago es desplegar un menú. O cuando le doy clic a un elemento de, por ejemplo, una galería, una imagen, tal vez quiero que esa imagen pues esté en pantalla completa. Hay un evento en JavaScript que nos permite pues interactuar, o básicamente, bueno, sí, interactuar al momento de estar escribiendo algo dentro de nuestros inputs.
¿Con un clic lo puedes hacer en este caso? Pues no, porque simplemente le vas a dar un clic y luego ya lo vas a soltar y ya no vas a poder interactuar de esa forma. Lo ideal es pues al momento de estar añadiendo o agregando caracteres o letras o palabras a nuestro input, es que internamente queremos que se ejecute algo. Hay un método que se conoce como input. Este método de input nos va a permitir básicamente ejecutar algún código internamente al momento de interactuar con esa entrada. Hay otros eventos también como Blur, por ejemplo, como el Keyup, que nos permiten básicamente, el Blur nos permite ejecutar algo de código internamente cuando el elemento pierde el foco. Para utilizar el evento de input, simplemente vamos a decir input user a event listener, vamos a ejecutar el evento de input y por esa parte voy a abrir mi función flecha y dentro, por ejemplo, puedo decirle, ¿no? console.log hola. De esa forma me trae como un error. A ver. Bien, al parecer por esa parte tuve un pequeño error. Y al momento de traerme el elemento de input, por esa parte puse form-selector. En vez de eso era form-register. Y ahora sí, por ejemplo, si yo me voy a la consola y al momento de escribir o interactuar con el primer input, que es el de nombre de usuario, por ejemplo, agrego mi nombre, me dice hola. Al momento de agregar algo, por ejemplo, podría agregar una sola letra. Ahí se ejecuta un código internamente. Entonces desencadena el evento justamente cuando estoy agregando algo de texto en mi input. De esa forma pues vamos a ir evaluando con la expresión regular los valores que vayamos ingresando en cada uno de nuestros inputs. Obviamente por esa parte yo en este caso no voy a colocar un texto de hola, sin embargo sí voy a estar interactuando con los tres inputs que tengo, que va a ser básicamente el input de email y el input de password. Entonces simplemente acá voy a cambiar a password, a email primero, a email y luego a password, ¿ok? Entonces simplemente de esa forma ya estaríamos interactuando con nuestros tres inputs. Por ejemplo, si yo agrego algo dentro de correo, ahí se manda el hola cuando agrego algo de texto en el input de contraseña. Repito, no vamos a utilizar un console.log, sino que vamos a dividir nuestro código para que esté un poco más ordenado. En este caso yo voy a llamar a una función que la voy a llamar como validar. La voy a llamar como validar campo. Cada uno de estos inputs van a llamarse a la misma función. Ahora, si se llaman a una misma función, obligatoriamente esta función tiene que ser dinámica para poder mostrar, por ejemplo, las alertas personalizadas. Como por ejemplo, anteriormente, pues debajo de cada input mostrábamos una alerta si el usuario está ingresando un nombre que no sea válido. De igual manera para el correo electrónico, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo con calma, ¿ok? Entonces simplemente por aquí debajo me voy a crear la función validar campo, ahí está. Y aquí, por ejemplo, yo podría crearme una variable que le voy a llamar como validar campo user. Entonces vamos a estar utilizando la expresión regular de username regex. Y como te había mencionado anteriormente, para testear el campo de un input vamos a utilizar el método de test para evaluar con la expresión regular esos valores que vayamos ingresando. ¿Qué vamos a testear en este caso? Pues vamos a testear el input user, ¿no? El input user. Pero ¿vamos a testear el elemento o su valor? Pues vamos a testear su valor. Entonces vamos a darle input, vamos a decirle input user.value. Y de esa forma pues vamos a ir testeando los valores que vayamos ingresando dentro de nuestro input de user, y si es pues válido nos va a traer un booleano true, o si es en este caso falso pues nos va a traer false. Simplemente para mostrar los resultados voy a decirle console.log validar campo user. De esta forma, al momento por ejemplo de interactuar o de agregar un solo carácter, me dice que es false. Por esta parte verán que ahí me agrega false, porque no está permitido agregar solo un carácter en el nombre. Si yo agrego 2, pues me dice false. Si agrego 3, me dice false. Si agrego 4, me dice true. Entonces, anteriormente te había mencionado que la expresión regular decía que admite texto, pero es entre 4 a 16 caracteres. Entonces, es por eso que se está cumpliendo esta evaluación, y es por eso que me trae el valor de true. De esta forma hemos logrado pues evaluar el campo de username. Sin embargo, lo que sucede es que, por ejemplo, si yo quiero evaluar la de password, ¿cómo la podría hacer? En este caso yo podría hacer un control C de esto, y en este caso en vez de testear el valor de del input user, podría testear el valor de input email, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todos nuestros campos o todos nuestros bloques de código aquí arriba llaman a la misma función. Significa que se van a ejecutar también.
Entonces lo debemos hacer dinámico. Para hacerlo dinámico, en este caso a esta variable ya no lo voy a llamar como validar campo user, sino solamente como validar campo. Y tendría que hacerlo dinámico este valor o esta variable de username regex, porque me tendría que, si yo estoy interactuando por ejemplo con el input de contraseña, pues me tendría que traerme en este caso la variable password regex, que va a ser para evaluar la contraseña. Si yo estoy interactuando con la de email regex me lo tendría que traer, y así dinámicamente. Entonces de igual manera con el input user.value, el valor tendría que testearme con el input que estemos interactuando. Para hacer eso, maravillosamente existen los parámetros. Con los parámetros nosotros vamos a poder, en este caso, evaluar dinámicamente los campos, ¿ok? En este caso me voy a crear el parámetro de regular expression, que va a ser para las expresiones regulares. Luego me voy a crear el parámetro de campo, que va a ser cada uno de nuestros elementos, como por ejemplo podría ser input pass, input email o input user. Y además, algo acá voy a agregar un parámetro que va a ser el mensaje. Recuerda que en el demo te mostré que al momento de agregar solo, por ejemplo, en el input user, un solo carácter, pues me mostraba un mensajito por debajo diciendo que solo puedes agregar entre 4 y 16 dígitos, no se permiten símbolos, etcétera. Igual para el correo electrónico. En el correo electrónico tiene que permitir un arroba, no puede incluir símbolos extraños, etcétera. Y para la contraseña igual tiene que ser mayor de entre 4 a 12 dígitos. Para hacer esas indicaciones, de igual manera le tenemos que mandar un mensaje personalizado por cada uno de nuestros inputs que estemos interactuando. Es por eso que el parámetro de mensaje de igual manera va a ser o va a tener que ser 100% pues dinámico. Entonces verán que por esa parte en el demo aparece este mensajito en el correo y este mensajito en la de contraseña. Entonces simplemente acá, en vez de decir username regex, vamos a pasar el parámetro de regular expression. Y en vez de testear directamente nuestro elemento de input user, vamos a testear el campo.value. Y luego, bueno, en cada uno de estos event listeners, lo que vamos a pasar como valor a nuestra función de validar campo, simplemente va a ser la variable, en este caso de username regex, para el campo de username, y para el campo, en este caso, va a ser nuestro input, ¿no? Entonces, input user, y el mensajito que le vamos a estar dando va a ser este primer mensajito, ¿no? Que va a ser, el usuario tiene que ser de 4 a 16 dígitos. Entonces simplemente me la voy a copiar este mensaje y la voy a pegar por esa parte. Esta. También ustedes lo pueden almacenar en una variable si quieren, pero yo directamente le voy a pasar como valor. Para el input email, de igual manera, user email, ¿no? Sería user email regex. Bueno, como email regex. Como segundo valor sería el input email. Y el mensajito en este caso sería: el correo solo puede contener letras, números, puntos, guiones y guión bajo. Simplemente la voy a pegar. Ay, me he equivocado. La voy a pegar por esa parte. No me había dado cuenta que lo estaba incluyendo dentro de mi advent listener. Mala mía. Lo vamos a pegar por esa parte, dentro de la función validar campo. Ahí está. Entonces ahora para el tercer advent listener, que sería nuestro input de pass, de igual manera vamos a utilizar acá pass regex. Password regex va a ser el input pass. Y el mensaje que va a contener va a ser, pues, la contraseña tiene que ser de 4 a 12 dígitos. Y lo vamos a pegar por esa parte. El mensaje en esta parte no lo estamos utilizando en esta función de validar campo, porque generalmente lo vamos a mostrar cuando mostremos la alerta. Aquí solamente en esta función estamos validando el campo. No estamos mostrando todavía la alerta. Entonces, por eso es que no vamos a estar haciendo uso todavía del parámetro de mensaje. Pero más luego lo vamos a hacer. Bien, entonces, ahora, acá nosotros ya podemos evaluar, por ejemplo, si validar campo es idéntico a true, entonces tráeme un console.log. Es idéntico a true significa que está lleno o está vacío. Significa que el campo es correcto, entonces campo correcto. Vamos a colocar campo correcto. Y en este caso, si es false, ¿qué ha pasado acá? Tuve un error. Así sería la sintaxis. Console.log, campo correcto. Entonces, si en caso de que no sea un campo correcto, simplemente vamos a mandar otro console.log, campo incorrecto. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo solo un carácter en el nombre de usuario, me dice campo incorrecto. Si yo escribo 2, me dice campo incorrecto. Si escribo 3, me dice campo incorrecto. Si yo escribo 4, me dice campo correcto. De igual manera para el correo electrónico. Ahora, el correo electrónico ya estamos evaluando con la expresión regular correspondiente, que sería el email regex. Ya no sería pues
como inicialmente lo estábamos haciendo, ¿no? Que sería el username regex. Ahora sí, cada uno es dinámico porque directamente le estamos pasando tanto lo que es el elemento en sí, como también la expresión regular como parámetro, y de esa forma, por esa parte, la estamos evaluando con sus respectivos expresiones regulares de forma dinámica. Entonces, por ejemplo, si yo agrego acá algo de texto, me va a decir campo incorrecto. Si yo agrego, por ejemplo, un correo, en este caso me dice campo correcto. Si yo agrego solamente 3 caracteres de contraseña, me dice campo incorrecto. Si yo agrego una más, me dice campo correcto. Y de esa forma, pues hemos terminado de validar la parte de nuestros 3 inputs con cada una de sus expresiones regulares. Pues esto es todo, la verdad. Con esto ya ustedes pueden simplemente, al momento de darle en registrarse, pues enviar bien su formulario o detenerlo, ¿no? Pero nosotros en este caso, pues vamos a estar mostrando las alertas personalizadas por debajo de cada uno de nuestros inputs. Entonces, para hacer eso, vamos a nosotros crearnos una función personalizada en vez de mostrar el console.log, porque el usuario obviamente no va a revisar la consola para ver los errores que hay, porque no es un desarrollador. Entonces simplemente por esa parte voy a crear una función llamada mostrar alerta. Esta función de mostrar alerta, como su nombre lo indica, pues va a mostrar la alerta, o vamos a crear la alerta, mostrar alerta. Ahí está. Para mostrar alerta, simplemente nosotros nos vamos a crear un elemento div, y simplemente a ese elemento div le vamos a dar una clase. Y de esa forma automáticamente ya se va a personalizar nuestra alerta, porque en el anterior video recuerda que hemos realizado un par de modificaciones a nuestro formulario de registro para que de esa forma pues ya tenga la alerta estilizada completamente. En esta sección simplemente vamos a agregar la clase, lo vamos a hacer dinámico para que esa alerta se pueda mostrar. Voy a crearme la variable alerta div y simplemente le voy a decir document.createElement, porque vamos a estar creando un elemento. Y el elemento que voy a crear va a ser de tipo div. Este div, si yo por ejemplo le doy un console... No le voy a dar un console log, pero le voy a decir que se agregue... A ver, ¿dónde lo puedo agregar? Dentro de forRegister, ¿ok? Dentro de esta clase forRegister la voy a agregar. Para agregar un elemento dentro de otro elemento, vamos a estar utilizando en este caso appendChild. AppendChild simplemente es un método. Entonces, yo quiero agregar este elemento dentro de forRegister. Le voy a decir appendChild, agrégame el elemento alerta div. Entonces me vas a agregar el elemento div cuando validar campo sea idéntico a false. O sea, cuando los caracteres de cada campo sean erróneos. Yo me voy a la consola, me voy a dirigir a la sección de elementos, voy a abrir mi formulario de registro. La tengo por esa parte, aquí está, a ver, forRegister, aquí está. Si yo escribo algo, por ejemplo, como un carácter, verán que ahí debajo de mi clase alerta éxito, y dentro de mi clase forRegister o dentro de mi formulario se agregó un elemento div vacío. Si agrego otro más, verán que se agrega otro elemento div más. Otro más, se agrega otro elemento div. Y si agrego una vez más, pues ahí ya nos agrega porque nuestro campo ya es verdadero. Tenemos estos tres divs agregados dentro de nuestro formulario forRegister. Pero obviamente que estos divs yo no lo quiero agregar dentro del formulario register. Yo quiero agregarlo debajo de mi input. ¿Cómo lo podría hacer eso? Pues verás que por esa parte nuestros inputs están englobados con elementos div. Dentro del elemento div tenemos un label. Y dentro de ese label tenemos simplemente una etiqueta i, que va a ser simplemente nuestro icono, y el otro sería nuestro input. Entonces, bueno, Daniel, yo en este caso lo podría agregar dentro de la etiqueta label, ¿verdad? Pero recuerda que en el anterior video te había dicho que este label con el CSS que hemos estilizado tiene un display flex. Y ese display flex lo que va a ocasionar es que nuestros elementos que están dentro se van a ir uno al lado del otro. Y es por eso que nuestro input que está aquí está al inicio, pero nuestro input está uno al lado del otro. Entonces si yo agrego otro elemento más aquí, se va a ir al costado. ¿No me crees? Pues entonces vamos a ir a probarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo podría acceder a forRegister. Si yo quisiera agregarlo dentro de mi label, tendría que tomar un elemento como referencia para poder acceder a este label. Obviamente podemos darle una clase a este label y de esa forma acceder de forma directa. Sin embargo, para hacerlo o para practicar un poco más lo que son los conceptos importantes de JavaScript, vamos a estar tomando como referencia nuestro input y vamos a estar accediendo al padre de ese input. Y luego vamos a acceder al abuelo de ese input y luego y así sucesivamente.
Entonces, para hacer eso simplemente vamos a tomar de igual manera un parámetro, ¿ok? Un parámetro que le voy a llamar como referencia. Esta referencia va a tomar como valor el campo. Recuerda que el campo es nuestro input en este caso, es cada uno de nuestros inputs. Entonces ya tenemos la referencia en este caso, solo tendríamos que acceder al padre de ese input para que de esa forma podamos acceder al label, al elemento label. Entonces simplemente acá en vez de decirle solo campo, porque con solo decirle campo estamos accediendo a nuestro elemento de input, pero no estamos accediendo al elemento padre. Entonces para poder acceder al elemento padre vamos a estar utilizando algo que se conoce como parent element. Entonces parent element, ahí está, element. De esa forma estamos accediendo al elemento padre, en este caso de nuestro elemento input. Entonces acá ya no sería font register, ¿no? Sería en este caso referencia, porque referencia toma campo.parentElement. Bueno, referenciar no, referencia. Además también te lo voy a mostrar por la consola para que lo veas, que es lo que nos trae en este caso el parámetro de referencia. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, acá estamos dentro de nuestro label. Voy a interactuar con mi primer elemento, que sería el nombre de usuario. Voy a agregar algo de texto como por ejemplo M. Verán que ahí se agrega dentro de, en este caso, nuestro label. Y al momento de seleccionar, verán que ahí al final de nuestro primer input de nombre de usuario, dice div 0x0, dice. Ese div 0x0 significa que hay un elemento div dentro de ese input, solo que no hay ningún texto. Para que lo veas bien, yo a este alerta div le voy a agregar un texto. En este caso nuestro primer input iba a aceptar un mensaje personalizado. Por esa parte ya tenemos el parámetro de mensaje que falta hacer uso. Entonces simplemente acá voy a pasarle el parámetro de mensaje de esta forma. Este mensajito lo voy a pasar a este parámetro de mensaje. Y este valor de mensaje la voy a llamar acá. Simplemente voy a decirle mensaje. Y de esa forma pues mi función mostrar alerta estaría recibiendo un parámetro llamado mensaje, que como valor estaría tomando el parámetro de mensaje de mi función validar campo. Y mi función de validar campo estaría tomando como valor del parámetro del mensaje, estaría tomando cada una de los mensajes personalizados que hemos creado. Y de esa forma pues se va a agregar este mensaje a nuestro elemento div. Pero todavía no lo hemos agregado, entonces simplemente le vamos a decir alerta div.textContent va a ser igual a mensaje. Y de esa forma ya estaríamos haciendo uso de nuestro parámetro de mensaje. Bien, ahora sí, voy a interactuar por ejemplo con mi primer input, que sería pues el nombre de usuario. Si agrego M, verán que ahí ya se agrega ese elemento, ese texto al lado de mi label. En mi consola verá que por esa parte tenemos ahí el icono, por eso es que se selecciona el icono. Luego tenemos el input. Y luego tenemos el div que se ha agregado al lado de ese input. Es por eso que simplemente no podemos agregar ese elemento div dentro de nuestro label. Por eso es que también en el anterior video habíamos pues englobado cada uno de nuestros labels con los divs o con los containers o con estos contenedores básicamente que hemos creado. Y en vez de agregarlo ahora al label, lo vamos a agregar a nuestro elemento div para que de esa forma se pueda agregar simplemente debajo de nuestro label. Y de esa forma pues ahí va a aparecer nuestro mensajito debajo de nuestro input. Bien, entonces en vez de acceder directamente a campo.parentElement, entonces tendría que ser al padre del label. Entonces para acceder de nuevo a padre de label simplemente voy a decirle .parentElement. De esa forma. Del campo sería su abuelo, pero del label sería su padre. Entonces de esa forma hemos accedido al elemento div. Si yo ahora por ejemplo escribo algo de texto, verán que ahí ya aparece el texto debajo de nuestro input. Ahora para que se apliquen nuestros estilos, que también hemos agregado por esa parte en el anterior video, verán que ahí hemos agregado una clase llamada alerta. Entonces para activar esa alerta simplemente vamos a decirle, ¿no? Por esa parte alerta div.classlist.add agrega la clase alerta. De esa forma, si yo por ejemplo escribo algo, verán que ahí ya se agrega o se estiliza básicamente ese mensaje. Y ya está. De esa forma ya estaríamos simplemente mostrando las alertas debajo de nuestro input. Verán que ahí se agregó doble alerta. Eso lo vamos a estar corrigiendo en un instante. Y si yo por ejemplo agrego algo de carácter erróneo o valores erróneos dentro de mi correo electrónico, también de igual manera aparece dinámicamente el mensaje por debajo de nuestro correo. El correo solo puede contener letras, números, puntos, guiones y guión bajo. Y para la contraseña de igual manera, por ejemplo si yo agrego una contraseña de 1 nomás,
se agrega también el mensaje. Si yo agrego más, se agrega también múltiples, pero eso lo vamos a corregir ahora mismo. Verán que por esa parte de nuestro formulario se agregó múltiples alertas por debajo de cada uno de nuestros inputs. Para poder borrar esas alertas, simplemente nosotros vamos a tener que crearnos otra función que de esa forma nos permite eliminar cada una de estas alertas. En realidad no es tan complicado como se puede ver, simplemente por esa parte de igual manera vamos a crearnos una función llamada eliminar alerta, que lo que va a hacer, pues como su nombre le indica, es eliminar cada una de nuestras alertas que se repite. Y además también podemos hacerlo dinámico estas alertas, así que es muy genial hacerlo de esta forma. Hay muchas formas de validar un formulario en realidad, y para poder mostrar las alertas, para poder personalizar los mensajes, puede haber muchas formas. Una de las formas es agregar clases y luego quitarlas con JavaScript. Generalmente eso a mí no me gusta porque lo que ocasiona es que sinceramente ocasiona mucho código, y si bien se puede en este caso ser dinámico cada una de esas líneas de código que se agregan al momento de agregar o quitar clases de forma dinámica, creo que lo veo muy engorroso todo eso, así que es por eso que lo decido hacer de esta forma. Entonces simplemente voy a llamar a mi función eliminar alerta. Para poder eliminar esa alerta, que ya en este caso verán que ella aparece muchas veces, simplemente vamos a estar comprobando. Si la alerta ya existe, entonces ya no vamos a agregar más alertas. En caso de que no exista alguna alerta y el campo sea erróneo, pues lo vamos a agregar. Ese es el único condicional que vamos a darle. Entonces simplemente vamos a decir por esa parte. Antes nos vamos a tener que crear obviamente una variable para poder almacenar esa alerta, esta alerta de aquí. Y no me está saliendo la alerta porque agregué este const. Entonces simplemente si yo escribo algo, tendría que obtener esta alerta, ¿verdad? Entonces simplemente si le doy en inspeccionar, esta alerta, como verás, está por esa parte dentro de nuestro input, dentro de nuestro div, perdón, tiene la clase alerta. Entonces simplemente voy a crear una variable llamada alerta. Voy a traerme esa alerta, document.querySelector. Me voy a traer la clase alerta. Lo que va a hacer esta línea de código es traerme la alerta, pero va a comprobar la alerta de todo mi documento. O sea, desde la cabeza hasta los pies va a buscar la clase alerta. Eso es lo que hace este document. Document.querySelector me trae la clase alerta, pero de todo mi documento. Aquí, por ejemplo, les digo, si existe una alerta en todo mi documento, si existe al menos una alerta, en este caso dentro de mi documento, entonces simplemente muéstrame la alerta. ¿Okay? Console.log alerta, le voy a decir de esa forma. Me voy a ir a la sección de console. Y si yo coloco algo, por ejemplo, como A, ahí me dice en este caso, bueno, acá todavía me falta llamar a la función eliminar alerta por esa parte, ¿no? Ok, le llamé. Bueno, entonces acá simplemente voy a mostrar con console.log la alerta. Porque básicamente alerta me está trayendo false, por eso es que no se ejecuta esta línea o este bloque de código. Bien, entonces si yo agrego, por ejemplo, un carácter en el nombre de usuario, verán que ahí me dice null, porque revisó inicialmente primero revisó si hay alguna alerta en mi documento, y luego ya se crea la alerta. Luego de que la función se llame, ya se crea la alerta. Por eso es que no encuentra ninguna alerta. Como no encuentra ninguna alerta en todo mi documento, me trae null. Entonces, de esa forma, pues se muestra la alerta. Pero al escribir otro carácter más, recién me trae la clase alerta. Y verán que ahí pues ya no tenemos solo una alerta, sino que tenemos dos, porque inicialmente ya se había agregado una alerta más. Entonces en total ya tendríamos dos alertas, y es por eso que se muestra dos alertas por esta parte. Entonces lo que tenemos que hacer es que, para que no se junten así las alertas, vamos a tener que ir borrando esas alertas. Para poder borrar esa alerta simplemente vamos a decirle alerta.remove. Voy a agregar algo de texto a mi nombre de usuario, por ejemplo una etiqueta, una letra A. Me dice null porque todavía no encuentra ninguna alerta y se agregó la alerta ahí. Y si agrego otro carácter más, ahí está, me dice alerta, me trae la alerta porque ya encontró la alerta, pero lo borró esa alerta que se agregó, y de esa forma simplemente tenemos un mensaje. Al momento de agregar múltiples alertas, verán que ahí ya no se muestra pues más alertas. Y de esa forma hemos logrado no repetir la alerta debajo de cada uno de nuestros inputs. Por ejemplo, si yo agrego acá alerta, verán que ahí tampoco se repite. Si yo agrego acá otra alerta, verán que ahí tampoco se repite. De esa forma hemos logrado
no repetir alertas al momento de que haya un error. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es borrar la alerta de igual manera. Cuando el campo sea correcto, por ejemplo, si yo agrego M, I, C, luego H, luego la A, ahí el campo ya es correcto, porque me trae true, pero la alerta no se ha eliminado. Entonces, uy, se ha llenado mi espacio de mi disco duro. Bueno, para borrar esa alerta, simplemente lo que tenemos que hacer es pues quitar este mensaje, ¿no? Para quitar ese mensaje lo vamos a estar haciendo dentro de validar campo, o sea, dentro de este primer bloque. Entonces, como ya nosotros ya tenemos una función dinámica para poder borrar las alertas, esa función de eliminar alerta la vamos a llamar aquí. Eliminar alerta, de esa forma. Entonces verás que ahí, si yo agrego, por ejemplo, icon, ahí cuando los valores son correctos me borra la alerta. Si yo quito, ven, ahí se agrega. Entonces se quita, se agrega, se quita, se agrega. Bien. Luego tenemos la sección de correo. Por ejemplo, si agrego algo de correo, verán que ahí es correcto el correo electrónico. Pero lo que sucede acá es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo agrego un correo no válido, ahí está, se queda el mensajito. Y luego en contraseña, por ejemplo, yo agrego un 1, 2, 3. La alerta anterior se ha borrado. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que pasa es que está accediendo a esta función de alerta y está buscando, ¿no?, la alerta que hay en nuestro documento. Como existe una alerta, como ya existe una alerta anterior, entonces lo que está haciendo es borrar esa alerta. ¿Cómo solucionamos eso? Básicamente, en vez de buscar la alerta en todo el documento, lo que vamos a estar haciendo es buscar solamente dentro del elemento div que habíamos creado anteriormente, o dentro del div en donde hemos agregado la alerta. Por ejemplo, voy a agregar algo de texto por esta parte. Este sería el div, ¿verdad? El div que muestra nuestro mensaje. Voy a abrir mi phone register. Ahí está. Ahí está. Phone register está por esa parte. Y verán que por esa parte tenemos estos divs. Dentro de estos divs se agregan nuestras alertas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo despliego esto, ahí tenemos la alerta. Entonces, en vez de buscar en todo el documento la clase alerta, vamos a buscar solo dentro de cada uno de los divs. De esa forma, pues vamos a simplificar esa búsqueda para que no se vaya a buscar, valga la redundancia, en todo el documento. Solo vamos a simplificarlo dentro de estos divs. Para hacer eso, simplemente, igual manera, por esa parte vamos a pasar una referencia como parámetro a nuestra función eliminar alerta, referencia. Y en vez de decirle document.querySelector y me busca en todo el documento la clase alerta, vamos a buscar simplemente dentro de ese div. Referencia, en este caso, dentro de mi clase, dentro de mi función mostrar alerta, como la función eliminar alerta la hemos llamado, la hemos invocado dentro de esa función, simplemente va a tomar el parámetro de referencia. Y recuerda que referencia en este caso es el primer parámetro que le estamos pasando por esta parte, acá, mostrar alerta. Y simplemente pues nos traía, ¿no?, campo.parentElement.parent, o sea, nos traía el div. Y ese div se lo estamos asignando también a eliminar alerta. Entonces, de esa forma, en este caso, vamos a borrar ese primer. De esa forma vamos a borrar la alerta solamente dentro de ese div. Igual manera lo vamos a estar haciendo dentro de nuestro condicional. Eliminar alerta, vamos a pasarle campo.parentElement, que sería nuestro div. Y de esa forma, por ejemplo, si yo agrego algo de texto, un solo carácter, ahí está. Y si yo agrego algo erróneo también en el correo, verán que ahí la alerta anterior de mi input se conserva, porque solo está haciendo la búsqueda dentro de cada uno de los divs, ¿ok? Dentro de cada uno de los divs. Y no está haciendo la búsqueda en todo el documento. Y de esa forma hemos logrado conservar la alerta. Si yo, por ejemplo, agrego algo correcto en mi primer input, verán que ahí se quita la alerta. En mi segundo input de correo electrónico, si yo agrego un email correcto, también se quita la alerta. Y de esa forma hemos logrado agregar alertas dependiendo a los valores de nuestras entradas. Lo siguiente que vamos a estar haciendo es pintar de rojo nuestro input cuando haya algún campo erróneo. Bien, ahora vamos a estar mostrando ese borde de color rojo en cada uno de nuestros inputs cuando el campo no sea válido. En este segundo bloque de else es en donde mostrábamos algo si es que el campo es erróneo. Además también vamos a estar agregando una clase, ya por esa parte de pegar esto. Simplemente estamos agregando una clase de error a nuestro campo de .parentElement. Recuerda que campo.parentElement lo que era nuestro elemento label.
¿Verdad? Que por esa parte te voy a mostrar de igual manera. Voy a desplegar esto. Acá se encuentra nuestra clase de nuestro label. Verán que ahí el padre de nuestro input es el label. Se lo estoy asignando ese bordecito al label y no al input, porque verán que ahí si yo marco el input es solo esta partecita, y lo que en realidad es toda esta parte blanco que parece el input en sí es el label. Y es por eso que en vez de agregárselo al input, se lo voy a agregar al label. Y por eso es que por esa parte accedo, ¿no? De esta forma, campo.parentElement.classLead agrega la clase error a ese elemento padre. Y anteriormente con CSS, esa clase ya habíamos personalizado. Verán que por esa parte yo accedo a mi formulario form.error y le estoy dando simplemente un outline de sólido, 2 píxeles de este color. Entonces, por ejemplo, si yo agrego un carácter no válido por esa parte, se marca automáticamente mi input de este tipo de color. Y si yo agrego valores válidos, verán que ese borde no se quita. Para quitarlo, en realidad es muy sencillo. Simplemente vamos a duplicar este código. Campo.parentElement.classLead.add. Lo vamos a llevar a esta primera sección. Lo vamos a pegar y en vez de agregarle el error, simplemente lo vamos a quitar. Entonces de esta forma ya lo tendríamos por esa parte, ¿no? Entonces si yo agrego, por ejemplo, un carácter, se agrega el borde rojo. Si agrego otro, se conserva el color rojo, pero si agrego uno más, se conserva. Rayos. Que dice campo.parentElement.classList. Ah, me equivoqué en el... Usé mal el nombre, es remove. Entonces, bueno, ahí está. Voy a agregar el texto no válido. Y si yo agrego algo válido, ya se quita automáticamente la alerta y además se quita ese borde rojo. De igual manera para los demás inputs, ¿no? Si por ejemplo agrego un correo válido, se quita ahí el color rojo. Una contraseña válida se quita. Bien, entonces de esa forma hemos logrado agregar el borde a cada uno de nuestros inputs. Lo que faltaría ahora simplemente pues es ya enviar nuestro formulario. Bien, para poder ya enviar nuestro formulario, lo que vamos a estar haciendo es comprobar si todos los campos en realidad ya están llenos y son correctos. En caso de que no lo sean, simplemente no vamos a enviar nuestro formulario y vamos a mostrar una alerta de error. Perfecto, antes, el bloque de código me da un poco de estrés porque esto lo podemos simplificar de esta forma y lo podemos tener un poquito más ordenado de esa forma. Simplemente quitamos esto y en vez de colocar un else vamos a colocar un return. El return lo que hace pues es simplemente decir, ¿no? Si se accede a este campo, a este bloque de código, si se accede, entonces todo lo demás, todo lo debajo ya no lo vas a ejecutar. Si esto no se cumple, entonces obligatoriamente esto de acá se va a cumplir. Entonces de esa forma lo hacemos un poco más ordenado nuestro código. Bien, para poder validar si en realidad los campos están vacíos y de esa forma ya poder no enviar nuestro formulario, sino pues mostrar una alerta de error. En caso de que sí sean correctos, mostrar una alerta en verde. Esa parte verá que me creé un objeto. El objeto le llamé como estado validación campos. Este objeto lo que hace es simplemente almacenar valores booleanos como false, la propiedad de username, otra propiedad de user email false, user password false. Me voy a copiar este objeto y simplemente vamos a estar cambiando sus valores de cada una de las propiedades cuando en este caso los campos sean válidos. ¿Y cómo sabemos si el campo ya es válido? Simplemente nos vamos a ir a este condicional de acá. Verán que por esa parte la tengo. Si es válido el campo, se va a acceder o va a accederse a este bloque de código. Entonces por esa parte simplemente le voy a pegar de esta forma, estado validación campos. Y voy a acceder en este caso a su atributo name de mi input. Por ejemplo, si yo le doy a inspeccionar a este código, le voy a dar a inspeccionar. Le doy a inspeccionar y por esta parte el input inicialmente, eso lo hemos hecho también en el primer video, en el segundo video, de hecho en el anterior video, y habíamos agregado un atributo llamado name. Este atributo name tiene el valor de username. De igual manera los demás inputs, verán que ahí mi segundo input tiene el valor de name de user email. Si te das cuenta, si tú comparas este valor de username del user email y la siguiente que es la de user password, esos valores de esos atributos name coinciden con las propiedades del objeto. Obligatoriamente tienen que coincidir para que en este caso hagamos el cambio de cada una de las propiedades a true. Simplemente vamos a decirle por esta parte, vamos a acceder
en este caso a campo punto, en este caso punto name, porque ese es el atributo name que lo tenemos. Y en su atributo name, que es user, por ejemplo, user password, estado validación campos en user email, entonces vamos a cambiarle a true. ¿Okay? Simplemente está actuando como posición. Ese campo.name está actuando como posición. Por ejemplo, yo voy a darle por esta parte un console.log a estado validación campo. Y me voy a ir a la consola. Y por esa parte voy a agregar una etiqueta A. Luego una etiqueta B. No me aparece nada en la consola porque aquí le agregué el console.log dentro de validar campo. Entonces solamente se va a ejecutar si validar campo es igual a true. Si agrego un carácter más, si agrego otro más, por esa parte me dice username true. Se cambió el valor de username a true. De igual manera vamos a estar haciendo con lo demás. Entonces de esa forma también vamos a ir cambiando de forma dinámica el objeto, las propiedades de cada objeto. Por ejemplo, si yo agrego acá un correo no válido, verán que ahí no se ejecuta nada. Pero si yo agrego un correo válido, por ejemplo, manzanita@gmail.com, entonces el valor de user email cambia a true. Entonces simplemente este valor dentro del corchete es la posición de nuestro objeto con el atributo name que hemos creado. Entonces voy a quitar este console.log. Y bueno, ¿qué pasa si en este caso el valor de nuestro input es false? No se va a modificar ese objeto porque le estamos modificando solo una vez. Para que se pueda quitar, de igual manera en caso de que no ingresemos un carácter o valores válidos a nuestros inputs, simplemente voy a acceder de igual manera a estado validación campos, campo.name, pero le voy a asignar el valor de false. ¿Okay? False. Simplemente de esa forma, si agregamos caracteres válidos, se va a agregar a true nuestro objeto, en las propiedades de nuestro objeto respectivamente. Y si yo agrego un carácter erróneo, pues el valor de las propiedades de mi objeto va a tender a false. ¿Con qué intención le hacemos esto? Simplemente pues porque vamos a estar comprobando si todos los campos tienden a true. Si todos los campos, o mejor dicho, si todas las propiedades son idénticos a true, entonces significa que los campos son válidos y no hay ningún carácter erróneo que sea agregado en cada uno de los inputs. Entonces simplemente voy a decirle por esta parte, si estado validación campos punto user name y estado validación campos punto user email y estado validación campos punto password, no, password regex, no, user password. Si estos tres campos son idénticos a true, entonces vamos a mandar un mensaje console.log formulario enviado. En caso de que esto no se cumpla, simplemente vamos a decirle console.log, por favor rellena los campos correctamente. De esta forma, por ejemplo, si yo agrego algo de texto aquí y le doy en registrarse, por esa parte me dice por favor rellena los campos correctamente, porque en este caso los tres campos no se han llenado. Si agrego algo correcto, como por ejemplo un correo, el nombre, la contraseña, y le doy en registrarse, me dice formulario enviado. Bien, entonces simplemente es eso. Acá, de igual manera como el anterior, podemos cortar esto y acá arriba colocar un return, por ejemplo, return. Ahí está, y aquí colocar todo lo que no se vaya a cumplir. Y en vez de mostrar un console.log, lo que vamos a hacer es mostrar una alerta. Primero que nada, vamos a resetear nuestro formulario, formregister.reset, lo que va a hacer que los campos se limpien automáticamente, ¿ok? Al momento de, por ejemplo, de que se cumpla todos, my correo electrónico y tal, el formulario se va a limpiar. Ahí está, todos los campos se han limpiado. Eso es muy importante. Ahora también, para mostrarles alertas, simplemente vamos a ir agregando, quitando nuestras clases con los elementos que habíamos creado, ¿no? Por esa parte hemos creado dos elementos, como verás. Dentro de nuestro formulario de registro hemos creado dos elementos, solo que en este caso no nos hemos traído esos elementos, ¿no? Entonces, de forma rápida, vamos a traernos alerta error y alerta éxito en nuestro JavaScript. Por esa parte voy a dirigirme aquí y voy a crear una variable alerta error document.querySelector, y voy a traerme esa clase llamada alerta error. Voy a duplicar esta línea de código
Y esta parte sería alerta éxito, voy a traerme alerta éxito. Esto con la intención de que pues al momento de acceder a alerta éxito, a mi variable alerta éxito, en su lista de clases le voy a agregar en este caso la clase alerta éxito. Y en este caso voy a quitar la clase alerta error que la voy a estar agregando por aquí debajo. Simplemente acá, si en caso de que los campos están vacíos, agregamos alerta error. Y en vez de agregar, simplemente por esa parte de igual manera vamos a quitar alerta éxito. De esta forma, ¿no? Si todos los campos son correctos, entonces agregamos la alerta éxito, pero quitamos la alerta error. En caso de que no sean correctos todos los campos, pues quitamos la alerta éxito y agregamos la alerta error. Bien, si yo por ejemplo agrego un carácter correcto, pues ahí me acepta normal, algo erróneo, y le doy en registrarse, verán que por esa parte me dice todos los campos son obligatorios. Ya se muestra la alerta. Básicamente los estilos ya lo hemos desarrollado con CSS, verán que por esa parte de nuestros CSS está ya personalizado cada una de nuestras alertas. Es por eso que ya se muestra en rojo y todo ello. Ahora, si yo agrego caracteres correctos, como por ejemplo el correo, la contraseña y le doy en registrarse, verán que se cambia automáticamente. Me dice iniciaste sesión correctamente. Bueno, acá no debería decir iniciaste sesión correctamente, te registraste correctamente. Te registraste correctamente. Ok, ahí está. En el formulario de login sí debería decir eso. Bien, ahora, pues esta alerta de todos los campos son obligatorios debería desaparecer en un tiempo. Por ejemplo, de 3 segundos debería desaparecer para que no esté ahí. Para lograr eso, simplemente después de 3 segundos vamos a estar quitando o borrando esa alerta. Eso lo podemos hacer con un setTimeout. Simplemente accedemos a nuestra variable alerta éxito, que sería nuestro elemento de alerta éxito, y en su lista de clases vamos a quitar o borrar esa clase de alerta éxito. Eso también lo vamos a estar haciendo de igual manera en la parte del error, cuando no se llenen correctamente los datos. Entonces, alerta éxito, acá no sería alerta éxito, sería alerta error punto remove alerta error. Entonces, de esa forma, después de 3 segundos estaríamos borrando la alerta éxito si es que aparece, o si es que aparece la alerta error de 3 segundos la estaríamos eliminando. Entonces, si yo por ejemplo le doy en registrarse, me dice todos los campos son obligatorios, y después de 3 segundos desaparece esa alerta. Para el nombre de usuario, si agregamos correctamente todos los datos y le doy en registrarse, me dice iniciaste sesión correctamente y aparece o desaparece esa alerta. Bueno, al parecer por esa parte me equivoqué en agregar te registraste correctamente. Esto debe ir arriba, ¿ok? Creo que estoy en la sección de form login, sí. Entonces esto debería ir aquí, ese texto. Simplemente estamos cambiando el texto. Bien, entonces si le doy en registrarse me dice todos los campos son obligatorios. Si agrego algo de texto correcto y le doy en registrarse, me dice te registraste correctamente. Después de 3 segundos desaparece esa alerta. De esta forma hemos terminado de validar nuestro formulario de registro utilizando solamente JavaScript. Pues bien, todavía no hemos terminado, sin embargo, vamos a estar haciendo la cuarta parte de esta serie de tutoriales, pero en esta ocasión vamos a estar validando nuestro correo, mejor dicho, nuestro formulario de login, ¿ok? Va a ser muy sencillo validar el formulario de login porque ya tenemos básicamente el código base para poder validar. Lo que vamos a estar haciendo es modularizar nuestro código. Y también te voy a estar mostrando la otra forma que va a ser utilizando una función IFI para que de esa forma no tengamos conflicto con el nombre de nuestras variables, de nuestras funciones y todo eso, ¿ok? Eso lo vamos a estar haciendo en el siguiente capítulo en nuestro archivo de login.js. Entonces, de esa forma hemos logrado terminar de validar nuestro formulario de registro. La verdad que ha sido un trabajo muy arduo, pero se ha logrado. Si te quedaste hasta este punto y todavía piensas continuar con la siguiente sección, pues felicidades. De esta forma seguramente vas a poder aprender de forma mucho más rápida. Entonces, acá en esta sección de if alerta, me acabo de dar cuenta que me estresa ver así funciones que estén en bloque. Lo que podemos hacer es simplemente simplificarlo en una sola línea de código. Entonces de esa forma hemos terminado con este tutorial. Seguramente en la siguiente sección vamos a estar haciendo un par de modificaciones para nuestra validación de formulario de nuestro formulario de login, valga la redundancia. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.